Buenos días. Dios me los bendiga en esta mañana. Aquí estamos nuevamente en su programa Dios habla hoy, con una palabra hermosa, hermanos. Soy su hermana Verónica Orellana. Para el que no me conoce o me contacta por primera vez, estamos aquí en su página hermana Verónica Orellana. Le doy la honra y la gloria al Señor por tenernos en este día juntos. Gracias, sale, bendiciones. Saludos a mi hermana Alejandra, que siempre está ahí, fiel y firme y amada, estando allí, ¿verdad? Juntas vamos caminando en este ministerio, hermano, porque sin ella, quién sabe dónde estaría yo. Bendiciones, mi hermana Miriam Calles, Dios me la bendiga, gracias por conectarse. Estamos en esta plataforma, hermano, dándole gracias al Señor por un día más de nuevo que nos permite, que nos da la oportunidad, hermanos, de poder ministrar a través de esta plataforma, porque realmente nunca sabemos hasta cuándo vamos a llegar. Tan chula tú. Y le damos la honra y la gloria al Señor por permitirnos, ¿verdad?, estar aquí y darle gloria y honra al Señor en este día. Hoy, hermanos, tenemos un tema muy hermoso. Sé que empecé un poquito tarde y pero le vamos a dar comienzo, hermanos, porque mire que siento que son poquitas citas bíblicas, pero son largas y es un tema hermoso, bastante difícil de exponer porque tiene mucha exhortación, pero hay que obedecer a nuestro jefe de los cielos, a nuestro Rey y Señor. Gracias, mi hermana Silvia, gracias por sus oraciones. Realmente me llegan las oraciones de ustedes, hermanos, hermanas más que todo, que siempre están al pie del cañón por esta sierva, y le agradezco al Señor por la vida que nos da y la unión que nos ha dado. El jueves pasado no nos reunimos, pero el jueves anterior hablamos acerca de estas cosas. Cuando el Señor me daba este tema de convencer al mundo, en Juan 16:8, no lo entendía. No entendía por qué el Señor me estaba dando este tema. Pero dice su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, en esta mañana, Señor, nos ponemos ante tu presencia, Padre, honrando la grandeza de tu nombre, Señor, y dándote gracias por la oportunidad que tú nos das, Señor, de poder estar aquí, Señor, aprendiendo de tu palabra, de poder ministrar, Señor, a esta hora del día, Señor, cuando muchos trabajan, Padre, yo lo sé. Pero yo te doy gracias, Señor, por mis fieles hermanas, amadas, que siempre se conectan, que comparten, Padre, tu palabra, Señor. Gracias por este tema. Señor, ayúdame a presentarlo conforme a tu Espíritu Santo quiere que lo presente, Señor. Que no salgan palabras de mí, Señor, del cielo, que sean humanas, sino que vengan de lo alto, Padre. Gracias por tu presencia, porque tu palabra dice que donde 2 o 3 estén reunidos, en medio estás tú. Gracias, Señor, por aquellos que oirán este tema, Señor. Padre, ayúdame, me pongo en tus manos para ser un instrumento, Señor. Gracias por todos aquellos que nos dan ánimo de seguir adelante, Padre. Gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado y nos has bendecido. En el nombre de Jesús pongo esta palabra, Señor, para que limpies nuestros corazones con la sangre preciosa de Jesús. Límpiame a mí, Señor. Abre los ojos de nuestro entendimiento, Señor, y que esta palabra pueda llegar con un propósito de dar fruto, Señor. Gracias, Jesús, en tu nombre yo oro. Amén y amén. Mire, el tema, les decía que el jueves antepasado estuvimos hablando de estas cosas. Y en ese tema, hermano, nosotros ese jueves mirábamos cómo el Señor Jesús, con aquellos 2 que iban camino a Emaús, luego se presenta con el grupo de los apóstoles,
y les pregunta que qué cosas son las que están hablando. Y les recuerda, porque ellos estaban tristes, estaban llorando, abrumados, de que el Señor había muerto. Pero les empieza a recordar la palabra del Señor diciéndoles, esto estaba escrito y se tenía que cumplir todo al pie de la letra, porque estaba escrito. Estas cosas que ustedes están viviendo y están pasando, aún recordaba yo en Juan 10:10, cuando él dice, y herirán al pastor. ¿Se acuerda? Hay un verso que dice que herirán al pastor y las ovejas serán dispersas. Eso se encuentra en el Antiguo Testamento y viene a ser parte de ese suceso de que cuando el Señor se les presenta a los apóstoles. Bienvenida mi hermana Beatriz, Dios me la bendiga hasta El Salvador. Y entonces, hermanos, con esto de que convencerá al mundo de pecado es algo que quedó escrito después del Señor Jesús. Hay muchas cosas que nosotros como iglesia, como miembros del cuerpo de Cristo necesitamos saber, porque no solamente, ¿verdad? Eso de decir que solo una iglesia se va a salvar, no. El Señor conoce los corazones y los pensamientos de todos aquellos. Y ayer, esta madrugada, oía una sierva que hablaba acerca, yo siempre digo que el Espíritu da como Él quiere, hermano, como Él quiere. Y ella ponía el ejemplo, a uno le dio 10, a otro le dio 5, a otro le dio 1. Pero hablamos también de ese tema hace unos jueves atrás. ¿Cómo nosotros vamos a poner? Mire, el Señor me ponía fuertemente en mi corazón que estas plataformas las van a cerrar. Nosotros ya no vamos a poder, porque la palabra lo dice, porque estas cosas la palabra lo dice, hermano. Pero cuando Él venga, dice, el Espíritu Santo ya vino. Y alguno nos ha convencido de pecado, nos ha convencido de justicia y de juicio, pero a otros todavía no. En eso de las mismas cosas que nosotros necesitamos estudiar y saber, porque desde el Génesis aparece que el Señor iba a poner una diferencia entre el enemigo que había hecho pecar a su creación y el ser humano, el cual había creado conforme a su imagen y semejanza. Bendiciones, Susi Hernández, hasta Fresno. Dios te bendiga. Gracias por conectarte. El Señor Jesús, hermanos, y yo miraba mientras hacía este tema, cómo el Señor Jesús en su amor, en su entrega, en no dejar atrás lo que Él había creado, porque dice que todo fue creado por Él y para Él y en Él. Entonces Él no quería dejar atrás, porque Él ya estaba en el cielo, Él ya disfruta de millones de ángeles que le adoren, que le sirvan. Pero explicábamos en ese tema cuando vimos acerca del hombre, que Satanás vino a robar lo que él no podía. Él no se puede reproducir. Por eso él tiene que robar. Él robó las 2/3 partes del cielo para poder tener seguidores y poder tener lo que sea, ¿verdad? Sus demonios o lo que sea, lo que le sirvan. Pero al hombre Dios sí lo hizo conforme a su imagen y semejanza, porque lo hizo, hermano. Nosotros sí podemos, con la misericordia y la voluntad de Dios, nosotros sí podemos gestar un bebé y podemos dar a luz. Lo que significa un dar a luz, hermanos, lo que significa lo que Dios trae para nuestra vida, su luz inaccesible. Ay, no, qué hermoso, Señor. El Señor en aquel día, en Juan 16:7 al 9, Él dijo así: pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya. Yo no puedo imaginarme los rostros de los apóstoles ahí. Les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes. Y si yo me voy, se los enviaré. Cuando Él venga, dijo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y me puse a preguntar, ¿qué es convencer? Porque yo le he dicho a mi amiga, siempre platicamos y le he dicho, yo no tengo yo no puedo manipular a nadie. Yo le decía, ni a mis periquitos, ni a mis animalitos los podía manipular. No, ellos tenían su misma mente. Pero entendí a través de una prédica de mi pastor que manipular, hermano, es un demonio. Él le llama brujería. Pero convencer
es del lado opuesto. Convencer dice que es conseguir con razones y argumentos que una persona actúe o piense de un modo determinado, y también es persuadir, muy diferente a manipular. Es persuadir, hermano. Eso significa convencer. Eso es lo que el Espíritu Santo hace en nuestra vida. Eso es lo que quiere Él, que seamos convencidos de pecado, de justicia y de juicio. Y en el verso 9, 10 y 11 dice, en cuanto a pecado, porque no creen en mí. Y esto me llamaba la atención porque estábamos leyendo en el grupo de Amadas y Escogidas, de vasijas encendidas. Óigame usted a mí, me quedó el nombre ahí pegado. De vasijas encendidas, hermano. La Biblia, y entonces leíamos algo parecido a esto que llamó mucho mi atención y que me hizo reaccionar de cómo nosotros, hermano, tenemos que tener en este tiempo, en el tiempo que el Señor viene, consciente. Mire, yo le pido a Dios que el Señor me abra mis pensamientos y me siembre la palabra, porque a mí se me olvida todo. Pero dice, en cuanto a pecado, porque no creen en mí. ¿Acaso nosotros no estábamos así en un tiempo? El Espíritu Santo nos convenció de pecado. ¿Qué hicimos? Nos arrepentimos de todo lo que nosotros habíamos hecho y creímos en el Señor Jesucristo. Dice, el que cree en mí, de su interior fluirá río de agua viva. El que cree en mí será salvo, él y su casa. Entonces el Señor, el Espíritu Santo, nosotros, algunos de nosotros, ya nos convenció de pecado. El problema es cuando no queremos reconocer que somos pecadores. Viene a mi mente, hermano, aquellas personas que he oído orar que dice, por si es pecado. Hermano, nosotros pecamos hasta con lo que vemos. ¿Sabe hasta cómo pecamos nosotros? Hasta cuando podemos hacer el bien y no lo hacemos. No se es pecado, dice la palabra de Dios. Entonces, cuando el Espíritu Santo nos convence de pecado, nos hace ver cómo está nuestra vida, a dónde estamos, qué pasos estamos llevando, a dónde vamos caminando. Mire, también dice que en cuanto a justicia también nos va a convencer, porque Él iba al Padre y no lo iban a ver más. Y yo meditaba en esa palabra, decía, en cuanto a justicia, ¿por qué Él se iba? Sí, hermano, porque Él se iba a interceder por nosotros a ese reino celestial, a todo aquel creído en cuanto a justicia, porque Él está intercediendo, así como el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Él intercede ahí en la corte celestial por todo lo que nosotros necesitamos. Y en cuanto a juicio, oiga usted, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Y esta parte a nosotros muchas veces se nos olvida. Él ya fue juzgado. Estas son palabras del Señor Jesús. Ay, se me calofría todo el cuerpo. Estas son palabras de Jesús. Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Digno eres, Señor, digno eres, Padre. Porque el príncipe de este mundo, hermano, ya ha sido juzgado. Pero Él, aunque ya sabe su fin, aunque ya sabe que hay un lago, la cita es en Juan 16 del 7 al 9, gracias hermano. Aunque Él ya sabe que ese lago de azufre solo es para Él y para sus séquitos, para sus ángeles que se vinieron con Él, Él no se quiere ir solo y se quiere llevar a la humanidad entera, si es posible. Pero por eso vino el Señor, hermano, a darnos esta palabra que dice que Él nos iba a convencer de pecado. Porque cuando no reconocemos que es pecado, ¿y a dónde nació el pecado, hermano? Mire, que yo meditaba en esta palabra, nació ahí en el Edén. ¿Con qué nació el pecado? El querer, dice, porque tuvo, Eva, tuvo deseo, ¿verdad?, de conocer más de lo que se le había dado. Pero después el resultado, hermano, su hijo, ¿qué le nació? Lo primero, mire que yo decía, Dios mío, el primer pecado después de la desobediencia, después del pecado de desobediencia, vinieron los celos. Hermano, por el amor de Dios, vinieron los celos. Cuando él vio que su hermano ofrecía una ofrenda mejor que la de él, le entraron los celos, y los celos lo llevaron a ser homicida, hermano. Mire el pecado. Por eso el Señor dice, convencerá al mundo de pecado.
Y hay una lista que Pablo incluye, hermano, en sus libros, en Romanos, en Gálatas, que nosotros podemos leer, Padre, que son largas. A veces hemos hablado con mi hermana, Dios te bendiga, Vero, gracias por estar aquí conectada. No sé quién más se ha conectado. Hermanita Normita, hasta El Salvador, Dios me la bendiga. Es un tema, hermanos, de exhortación y de verdad que a mí yo decía, Señor, yo no lo voy a presentar, pero Él me decía las cosas que aquellos no sabían los apóstoles, que fue el jueves antepasado que se habló. Estas cosas han sido escritas y muchos de nosotros los ignoramos. Bienvenida mi hermana Sandrita hasta México, Dios me la bendiga. Si alguien se me pasó, hermanos, a veces yo no miro los nombres o mensajes me los esconde el señor Facebook. Pero nosotros aquí seguimos, hermano. Convencerá al mundo de pecado. Una de las cosas que el Señor me hacía recordar acerca de convencer del pecado, Dios te bendiga, Sonia, hasta Chicago, es de que en Mateo 24 el Señor lo dijo con claridad, una de las primeras señales que decía, no os dejéis engañar. No os dejé. Esta era la primera de las señales al final del mundo. Hermanos, y no estamos viendo en este tiempo tanto engaño. No estamos viendo tanto tiempo, gloria a Dios, Susi. Tanto tiempo que estamos viendo. Yo oigo a veces a pastoras y a pastoras, hermano. Entendí a través de una sierva allá en el campamento de mujeres que hay esposas de pastor y hay pastoras. Ahí ella lo dejó bien clarito. Y bueno, es otro tema, pero bueno, yo le quiero decir, hermano, que oigo prédicas donde ahora muchos pastores se están esforzando por hacernos reaccionar. De hecho, le pido que llevemos en oración al pastor Paul Washer. Tuvo un segundo ataque de corazón y tenemos que estar unidos. Un siervo que habla la verdad. Y hermanos, el apóstol Pablo nos refiere diferentes escritos. Estábamos leyendo en estos días en el grupo de Vasijas Encendidas, tengo que ponerlo aquí, Segunda de Tesalonicenses 2, del 1 al 16. Y por alguna razón en mi Biblia decía el hombre de iniquidad. Y estas son las cosas que han sido escritas. Aquellas, el Antiguo Testamento fue escrito para los apóstoles y estas cosas han sido escritas para nosotros, hermanos, porque el Señor realmente quiere nuestra salvación. Dice que su deseo es que nadie se pierda. Pero vamos a ver, permítame. Perdón, hermano. Vamos a ver en esta porción bíblica de Segunda de Tesalonicenses 2, del 1 al 16, lo que escribió Pablo. Voy a ir de corrido porque es larguita. Y mire, ya me llevé 20 minutos. Dice, ahora con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, está escrito, hermanos, que va a suceder. Ahora, respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, qué hermoso. Yo no sé si usted sueña con esa reunión. Yo, hermano, yo sueño. A veces platicamos con Ale y decimos, Señor, aunque estemos ahí a un ladito a los pies de alguien, pero que estemos en ese lugar. Y nuestra reunión con Él, hermano. Les rogamos, oiga como Pablo decía, les rogamos, hermanos, que no sean movidos fácilmente de su modo de pensar. ¿Qué advertencia dio el Señor Jesús en Mateo 24? No os dejéis engañar, porque vendrán muchos falsos maestros y Cristo, dijo Él. No sean movidos fácilmente de su modo de pensar, ni sean alarmados ni por un espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, como que ya hubiera llegado el día del Señor. Hay unos que dicen que ya vino. Verso 3, nadie los engañe. Es que el Señor Jesús, esto era una confirmación de lo que el Espíritu Santo le estaba diciendo al apóstol Pablo, lo que tenía que reforzar, hermanos, porque se nos olvida cuando leemos la palabra de Dios. Bienvenida mi hermana Graciela. Cuando leemos la palabra de Dios nos damos cuenta, hermanos, y miren, la leemos y se nos olvidó que ya la habíamos leído. No sé. Y dice, nadie los engañe de ninguna manera.
porque esto no sucederá, estas son las cosas escritas, sin que venga primero la apostasía y se manifieste el hombre de iniquidad, el hijo de perdición. ¿Cómo le llamó Jesús a Judas? El hijo de perdición. Son séquitos de Satanás. Dice 4. Este se opondrá, oiga usted, y se alzará contra todo lo que se llama Dios. Por eso les estoy diciendo, hermano, cuando yo sentía al Señor, yo decía, Señor, este tema es muy fuerte, pero bueno, yo aquí voy. Se alzará contra todo lo que se llama Dios. A mí me bloquean, hermano. En las oraciones me bloqueaban. Decía, hermano, no la encuentro. Y yo no, ¿quién soy yo? Pero, ¿verdad? A los que son altos y grandes, hermano. Bueno, en YouTube es que tienen más alcance, pero mire, se alzará contra todo lo que se llama Dios. Se alzará, hermano. Por eso les digo, estos programas van a desaparecer. A veces yo digo, yo voy a colgar la toalla. ¿Cuál colgar la toalla? No, señora, usted sigue hasta... Y cuando esto se termine, hermano, yo no sé cómo vamos a hacer para reunirnos, pero nosotros tenemos que seguir aprendiendo la palabra, leyendo su palabra, porque se va a levantar contra todo lo que se llama Dios. Mire, o sea que se adora, tanto que se sentará en el templo de Dios, hermanos, haciéndose pasar por Dios. Oiga usted, verso 5. ¿No se acuerdan de que mientras yo estaba todavía con ustedes les decía esto? ¿Qué cosas? Les decía esto. A ellos se lo dijeron y ahora a nosotros se nos dice también. Verso 6. Ahora saben qué lo detiene a fin de que a su debido tiempo Él sea revelado. Hay un tiempo estipulado, hermano. El tiempo se va a cumplir. Verso 7. Porque ya está obrando el misterio de iniquidad. Hermanos, ¿lo estamos viendo? ¿Sí o no? Estamos viendo el misterio de la iniquidad. Solamente dice, espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. Algún ángel lo debe estar deteniendo. Verso 8. Y entonces será manifestado aquel inicuo, ese, el hijo de perdición, a quien el Señor Jesús matará. Es que este es lo que dice de justicia y de juicio, porque el enemigo ya fue juzgado, a quien el Señor Jesús matará con el soplo de su boca. ¿Qué es el soplo de la boca del Señor? Su palabra. Y destruirá con el resplandor de Él, de su venida. Verso 9. El advenimiento del inicuo es por operación de Satanás. Verso 9, hermano. El advenimiento del inicuo es por operación de Satanás con todo poder, señales y prodigios falsos. O sea que va a ser poder falso, señales falsos y prodigios falsos. Verso 10. Y con todo engaño de injusticia entre los que perecen por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Mira, hermano, los que no recibieron el amor de la verdad. Este verso a mí me impactó mientras lo leía. No recibieron el amor de la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. Él es el amor perfecto en la verdad. Y muchos, porque así estábamos nosotros, muchos no han recibido el amor de la verdad para ser salvos. Verso 11. Por esto, oigan lo que dice el Señor en este verso. Por esto, Dios les enviará una fuerza de engaño para que crean la mentira. 12. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la justicia. Estos versos, hermanos, es para sacudir a cada uno de nosotros y cada día esmerarnos, cada día vestidos, dice su palabra, vestidos de amor, del vínculo perfecto, vestidos de la coraza de justicia, vestidos. Nos enseña, hermanos, a que andemos en el Espíritu Santo. Gracias a Dios por los que hemos creído, hermano. Porque a todos aquellos que no han recibido el amor de la verdad para ser salvos, Dios les enviará una fuerza de engaño para que crean la mentira. Mire, de Dios viene, hermano, aún. Yo he leído un versículo que a mí me impacta, que dice que los impíos fueron separados desde el vientre. Ayer escuchaba a esta sierva con un tema impactante, y me confirmó algo que yo siempre he creído.
Porque hay personas que creen que Dios, y es cierto, Dios no hace excepción personas en cuanto a la salvación. Ella especificó y yo así lo he creído, pero yo siempre creí en mi mente que Dios tiene favoritos. Y ella lo explicó con versículo. Habló de David, que es realmente el versículo, el ejemplo clásico y perfecto, David escogido. Y ella decía, todos los dones se los dio a él. Él era y empezó a mencionar todas las cualidades y dones y talentos del rey David. Y es cierto, hermanos, ahí podemos ver cuando Dios da a alguien le da 10, a alguien le da 5 y a otro le da 1. Porque Dios tiene preferidos. ¿Cómo se le dijo a Daniel? Mi muy amado. Ella no dijo este ejemplo, pero yo me acordé de Salomón. A Salomón dijo, porque es muy amado. A Jacob, le dijo, a Jacob amé y aborrecía a Esaú. Y son cosas, un lenguaje. Y eso es lo que yo estoy tratando. Bendiciones, Osiris, Dios te bendiga. Me da gusto verte por aquí. Mira, hermano, yo digo, hay cosas que como humanos, y siempre he dicho esto para mí, creo que se lo he dicho a mi amiga, pero ella lo repetía ayer, no podemos entender a Dios. No lo podemos entender. No tenemos, el ser humano no tiene la capacidad para entender a Dios, hermano. No lo tenemos. Mire, a mí con solo el hecho de saber que Él mandó a su hijo a morir por mí, yo no lo puedo entender. Yo no entiendo eso. ¿Cómo Dios, viéndome pecadora, dijo, ok, ve y sálvame a esta? No lo entiendo, hermano. Y ella decía, no podemos entender el lenguaje de Dios. Pero él, y hablaba, y yo pensaba en los ángeles, mientras ella predicaba, yo pensaba en los ángeles, en los rangos que cada ángel tiene, el poder que se le dio al arcángel Miguel, que cuando luchaba con el cuerpo de Moisés contra el enemigo, no se lo pudo quitar, no se lo pudo quitar. Y ella mencionaba un ejemplo de cómo los ángeles, hermano, decía algo muy bonito, lo voy a parafrasear porque es otro tema, pero me encantó lo que ella dijo, cuando dijo, si usted cree que Dios no tiene preferido, sí, dijo, le voy a poner el ejemplo de Jacob, dijo, vemos en la escritura, ella no se acordaba de la cantidad, pero yo sí me acordaba, cuando él manda a un ángel a destruir 185,000 personas, porque verdad, estaba defendiendo a su pueblo, un ángel, y dice, pero un ángel también fue y peleó contra Jacob una noche, y Jacob le decía, yo no te dejo ir hasta que no me bendiga. Yo no sé si se acuerda de esa anécdota usted, pero ella decía algo así, yo me imagino, decía ella, que Dios le dijo, mira, vas a ir a luchar contra Jacob, pero acuérdate, él es muy amado mío. Como quien le decía ella, ponte al nivel de un ser humano, ponte a ese nivel, porque un ángel tiene mucho más fuerza que cualquiera de nosotros. Y hermanos, cuando el Señor nos toca, cuando nos dice en su palabra que hemos sido predestinados, que hemos sido escogidos, y ella misma repetía este verso y de verdad que es tan cierto, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos, hermano. Porque entre los que llama, Él escoge para algo. Qué hermoso, de verdad. Pero es cuando el Señor, hermano, se manifiesta en nosotros para que nosotros, los que hemos creído y recibido el amor de la verdad, para ser salvos. Y el que hace eso, hermano, va a ser usado. Qué hermoso, Dios mío. Mira el verso 13 de donde estamos. De 2 Tesalonicenses dice, nosotros, aquí ya se refiere a nosotros debemos dar gracias a Dios siempre por ustedes. Yo doy gracias a Dios por ustedes, hermanos. Cuando me acuerdo, no necesito estar mandando las oraciones, pero Dios me pone durante el día diferentes personas. Pero gracias a Dios por ustedes. Dice, hermanos amados del Señor, de que Dios los haya escogido. Miren, no sabía que venía esto desde el principio para la salvación. Hermano, no sabía de verdad. Por la santificación del Espíritu y fe en la verdad.
Qué lindo cuando el Señor nos dice que nos ha escogido desde el principio para la salvación, pero también nos ha santificado en el Espíritu y en la fe de la verdad, y en Jesús y en su fe. Mire el 14, con este fin, dice el Señor. ¡Ay, qué bello! Lo escribe Pablo. Con este fin nos llamó Dios por medio de nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estén firmes. ¿Cómo? Estén firmes. Gracias, mi hermana, por sus oraciones. Estén firmes y retengan las doctrinas en que han sido enseñados, sea por palabra o por carta nuestra, sea por palabra o por lectura bíblica. Mire el verso 16. Y el mismo Señor nuestro Jesucristo y nuestro Padre Dios, quien nos amó y por gracia nos dio eterno consuelo y buena esperanza, no cualquier consuelo, hermano, eterno consuelo, anime el corazón de ustedes y los confirme en toda obra y palabra buena. ¿Para qué nos da el consuelo eterno? Para que anime nuestro corazón y para que nos confirme en toda obra y palabra buena. Mire cómo es esto. A veces nos preguntamos qué es pecado, ¿sí o no? Como les digo, no quise traer esa cita porque son largas también. Pero hay unos versículos aquí que nos dice, mire, primera de Juan 5:17. Toda injusticia es pecado. Toda injusticia, hermanos, es pecado. Pero hay pecado, no de muerte, agregó el apóstol. Mire Juan 8:34, Jesús les respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. A veces nosotros no nos damos cuenta, hermanos, en lo que pecamos. Mire Romanos 6, del 19 al 22. Les hablo en términos humanos a causa de la debilidad de la carne de ustedes. Hermano, eso es lo que me pasa a mí. Yo le digo, Señor, yo quiero entender tu lenguaje. Dice, les hablo en términos humanos a causa de la debilidad de la carne de ustedes, porque así como presentaron sus miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad cada vez mayor, o sea que ascendemos en las impurezas y en las iniquidades. Así presenten ahora sus miembros como esclavos a la justicia para la santidad. Antes presentábamos, hermanos, nuestros miembros en nuestro cuerpo para impureza e iniquidad. Ahora Pablo nos exhorta a que los presentemos como esclavos a la justicia para la santidad. ¿Sabe qué significa la palabra esclavo? Que su voluntad no existe. Usted no tiene libre albedrío. Usted, hermano, es esclavo de Jesús. Y sigue con el verso 20. Dice, por cuanto eran esclavos del pecado, estaban libres en cuanto a la justicia. Medio vez estamos en el pecado, la justicia no mora en nosotros. 21. ¿Qué recompensa pues tenían entonces por aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? Porque el fin de ellas es muerte. Verso 22. Pero ahora, libres del pecado, redarguidos, hermanos, convencidos del pecado, y hechos siervos de Dios. Usted y yo hemos sido hechos siervos de Dios. Tienen como su recompensa, oiga cuál es la recompensa, por estar libre del pecado, la santificación y al fin la vida eterna. O sea que viene, hermano, que estas son las cosas que están escritas, verso 23, porque la paga del pecado es muerte, pero el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Está el pecado y está la santificación. ¿Qué es lo que dice? Convencerá de pecado, hermano. Pero si nosotros seguimos como que nada ha pasado y seguimos en la iglesia y seguimos como haciendo las mismas cosas que antes, yo estoy segura que el Espíritu Santo no ha convencido de pecado a tal persona. Yo he conocido a unos hermanos que van como que nada ha pasado. Y usted puede ver sus vidas, hermano, viviendo peor. Mire Pedro 4, 12 al 19 lo que dijo. Glorificando a Dios en el sufrimiento le titularon. Amados, no se sorprendan por el fuego que arde entre ustedes.
el fuego, para ponerlos a prueba, como si les aconteciera cosa extraña. Antes bien gócense a medida en que participan de las aflicciones de Cristo. Hermanos, el apóstol decía, regocijaos, os digo siempre regocijaos. ¿Quién más que el apóstol para sufrir? ¿Quién más que el apóstol para pasar vicisitudes? ¿Quién más que el apóstol, hermano? Dice, muerto casi 3 veces, flagelado de todas maneras, y él dice, gócense a medida que participan de las aflicciones de Cristo. Mire, cuando seamos azotados espiritualmente tenemos que gozarnos, para que también en la revelación de su gloria se gocen con el regocijo. ¡Qué lindo! Verso 14, cuando son injuriados, oigan, hermano, yo sé que muchos de ustedes, por ser siervos de Dios, son injuriados en el nombre de Cristo, son bienaventurados. Se nos olvida, el enemigo trata de que esta palabra se nos olvide, son bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Qué hermoso, hermano. Yo no sé qué te vas a llevar de esto que estoy leyendo, pero yo me quedo con este versículo, que el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre mí. Y espero que usted crea eso, hermano. 15. Así que ninguno de ustedes padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometerse en asuntos ajenos. Mire lo que nos exhorta. Ninguno de nosotros, hermanos, tenemos que ser homicidas, ni tenemos que ser ladrones. ¿Y cuántos ladrones se han metido ahora en las iglesias, hermano? No, el caso mío, olvídese. La ladrona que me robó, ahora la pusieron de líder de oración en un grupo. No, yo dije, esto sí ya fue el colmo. Ninguno de ustedes padezca como homicida o ladrón, o malhechor, o por entrometerse en asuntos ajenos. El verso 16, pero si alguno padece como cristiano, ahí entramos usted y yo, no se avergüence, hermano. Más bien glorifiquen a Dios en ese nombre. Verso 17, porque es tiempo. Oiga usted esto, hermano. El verso 17, hermano. ¿Por qué padecemos aflicción? Aquí está la respuesta. Porque es tiempo de que el juicio comience en la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cómo será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Mire el verso 18. Si el justo, con dificultad se salva, hermano, ¿en qué irá a parar el impío y el pecador? Yo me pregunto en qué irá a parar esa persona que anda robando, porque yo no fui la primera, anduvo robando entre varios. Permiso. ¿Cómo nosotros, hermano, nos vamos a salvar con dificultad? ¿A dónde irá a parar el impío? Porque la palabra del Señor dice, el que presta y no paga es impío. ¿A dónde irá a parar el impío y el pecador? Verso 19. Por eso, los que sufren, ¿a dónde están los que sufren? Dios con nosotros. ¿A dónde están los que sufren? Aquí dice el verso 19. Por eso los que sufren según la voluntad de Dios, que encomienden su vida al fiel Creador haciendo el bien. Nosotros, hermanos, cuando el Espíritu Santo nos ha redarguido, lo único que nos queda es recordar que somos bienaventurados, recordar que tenemos que encomendar nuestra vida al fiel Creador y no dejemos de hacer el bien. No, allá ellos con su ladronismo y con su estafa, allá ellos, hermano. Perdón. Dice la palabra del Señor, Romanos 3:19. ¿Quiénes estarán en el juicio? Hice yo la pregunta. ¿Quién cree usted que va a estar en el juicio? Romanos 3:19. Sabemos que todo lo que dice el libro de la ley lo dice a quienes están sometidos a ella, para que todos callen y el mundo entero, hermano, el mundo entero caiga bajo el juicio de Dios. El mundo entero. Y solo la gloria y el perdón de Jesús, hermanos, nos va a llevar a ser justificados porque hemos creído en el unigénito Hijo de Dios. Qué cosa más preciosa, Dios mío. Y no dejemos de olvidar esto de 2 de Pedro 3:10, que dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Cómo está usted con el ladrón en la noche? Bien dormido.
Si es posible, usted no está ni en su casa. En el cual los cielos, oiga usted, los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos. Y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Yo leí otra versión, pero no la puse aquí. Hermano, todo esto se va a quemar. Y yo preguntaba, yo decía, Señor, porque entre los preferidos que mencionaba esta pastora hablaba acerca de Juan, donde estamos haciendo el estudio. Dijo, él fue escogido, preferido, porque en vida lo llevó al cielo y le dio un tour en el cielo del futuro y le hizo saber las cosas por venir. Solo a alguien, hermano, que el Señor le confiaba su palabra podría hacer eso. Solo a alguien que amaba. Era aquel que se recostaba en el pecho. Era aquel al que se le llamó el apóstol del amor. A ese Dios le declara lo que está por venir. Y entonces él, en uno de los capítulos, dice en Apocalipsis, vi cielo y tierra nueva. Todo esto va a destruir. El otro día platicaba, creo que con mi hija acerca de eso, porque, verdad, a veces sabemos temas así. Y ella me decía, pero ¿por qué irá a destruir Dios esta tierra? Y le dije, porque en esta tierra se concibió el pecado. En esta tierra, hermanos, se desobedeció. En esta tierra, hermanos, se ha hecho el 1001 crimen. Dios no puede habitar, siempre lo he dicho, el Espíritu Santo no puede habitar. Y sabe que Dios me dio, hasta ahorita me estoy acordando de ese tema, de Génesis 1:1. Y el Espíritu Santo se movía sobre las aguas. El Espíritu Santo, ¿verdad? El primer día hizo la luz que es nuestro Señor Jesús. Y entonces lo que Él creó perfecto, lo que Él habitó en esta tierra haciendo el mal y destruyendo, Dios no lo puede usar ya, porque ya se pudrió, por así decirlo. Cayó en maldición, porque hay versículos que dice que la Biblia cayó en maldición por el pecado del hombre. Cuando yo reconocí, hermanos, cuando yo entendí que nacemos muertos en nuestros delitos y pecados, y que mientras nosotros, si el Señor, ¿verdad?, nos ha escogido desde antes, como un versículo que me compartió mi hermana Miriam anoche, el Señor tiene un propósito para tu vida. No nos cansemos, hermanos, porque Él dice que todos los elementos van a arder. La tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Todo se va a quemar. Todo lo que tenemos, todo esto, se quemará. Pablo, en Romanos 6, del 4 al 8, nos hace otra exhortación. Porque somos sepultados, todos aquellos que hemos sido bautizados, dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte. ¿Cuál muerte? Este cuerpo no puede heredar el cielo, hermano, por eso tiene que ser transformado. Con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Una vez somos bautizados, tenemos que andar en vida nueva. Verso 5, porque si fuimos plantados, oiga usted, ¿se acuerda del nombre que el Señor nos da allá creo que es en Isaías, árboles de justicia? Porque fuimos plantados, hermanos, somos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte. Así también lo seremos en la de su resurrección. Verso 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Cuando nos bautizamos, crucificamos nuestra carne para que el cuerpo del pecado sea destruido. Este cuerpo de pecado se tiene que destruir a fin de que no sirvamos más al pecado, hermano. Tristemente, yo he visto gente, pero es que no han creído de verdad. No hubo una conversión y se han sido bautizadas, pero siguen sirviendo al pecado, hermano. Porque dice el 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Esto es lo que el Espíritu Santo quiere decir, convencerte de pecado. Cuando tú ya te bautizas
conoce del Señor, cree en el Señor Jesucristo, ha recibido la verdad, dice aquí este estudio, te bautizas y cuando mueres en el bautismo, tú eres justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Y hoy voy de la misma cita bíblica de Romanos 6, del 11 al 13, que dice, así también vosotros, usted y yo, hermano, considerémonos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús nuestro Dios. Es que ayer decía esta sierva, es que es difícil, a mí, hermano, me cuesta tanto entender el lenguaje del Señor. ¿Cómo? Estoy muerta a una cosa, pero vive en otra. Sí, ese es el lenguaje del Señor. Muerta al pecado, pero viva en Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y dice el verso 2, no reine. Cuando oramos, ¿por qué cree que al enemigo le ataca tanto el Padre Nuestro? Porque dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿Cuál es su cuerpo mortal? Este. ¿Y qué os ora? Venga tu reino a nosotros. Por eso yo aprendí, hermanos, haciendo ese estudio, venga tu reino a mis pensamientos, tu reino a mi corazón, tu reino a mi alma, gobierna esta boca, gobierna los oídos, gobierna los ojos. No reine. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. Cuando el pecado reina en usted, usted obedece a las concupiscencias, hermano. Mire el 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. No podemos darnos el lujo, ya que el Señor ha pagado un precio, y lo ha hecho salvo y lo ha justificado a usted y lo ha limpiado de todo su pecado, usted no puede, por eso le digo, no puede seguir viviendo. Hermano, si el mismo, no puse este verso, pero el mismo apóstol Pablo dice, si usted robaba, no robe más, no robe más. No podemos ser instrumentos de iniquidad, hermano, no podemos. Eso es lo que el Espíritu Santo quiere convencernos, que no podemos ya ser instrumentos de iniquidad, sino que presentemos, dice, vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. ¿Por qué les dije que nacemos muertos? Porque el pecado nos mató, el enemigo nos mató, desde antes de nacer el enemigo nos mató, hermano. Y el pecado gobernó nuestras vidas. El pecado, hermano, ha gobernado desde el Génesis, ha gobernado, y por eso Pablo nos exhorta, no presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Eso es lo que el Espíritu Santo quiere convencernos, sino presentaos, dice, presentémonos delante de Dios, vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, porque los que no hacen caso a la palabra de Dios están muertos en sus delitos y pecados, hermanos. Y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Lo que el Señor quiere es que seamos miembros, que presentemos nuestros miembros como miembros de justicia. Mire Romanos 2:5, pero por tu dureza. ¿Por qué? Por tu dureza, no de nadie más. Por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. ¿Qué? Por mi dureza y por mi corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Esto es de lo que el Espíritu Santo quiere convencernos, que no sigamos en pecado, sino que nos quiere que nos arrepintamos, que nuestro corazón se humille, que nuestro corazón diga, Señor, yo he pecado, Padre. Yo he pecado, yo me arrepiento. Y dice que arrepentirse, mire, como el ejemplo está, el rey David pecó, sí pecó. Agarró a la mujer de Urías, pero ¿qué hizo David? Jamás volvió a hacer lo mismo. Y recordaba esta mañana esa oración del Salmo 51, que le dijo, Señor, no apartes de mí tu Santo Espíritu. Mire, cuando el Señor me traía ese versículo a la mente esta mañana, hermano, yo decía, David sí sabía, David sí entendió que solo el Espíritu Santo, hermano, era el que lo podía convencer de pecado, de justicia y de juicio. David sí sabía
que si él no se arrepentía de corazón y no cortaba con eso, que podía agarrar a la mujer de quien fuera, porque era rey, él sabía que le esperaba esa ira, para el día de la ira de Dios. Él sí entendió. Cuando llega Natán a exhortarlo, ay, santo de la gloria. Cuando llega Natán a exhortarlo, hermano, al rey, que el rey podía decir, arráncale la cabeza a este. Cuando llega a exhortarlo, Natán le dice, había un hombre, y mire que no lo apunté, pero yo me lo está poniendo ahorita. Había un hombre pobre que solo tenía su cabrita. Y su cabrita era como su hija, hasta dormía con él. Solo me acordé yo. No, yo nunca he tenido mis perritos durmiendo conmigo, pero sí bien cerquita. Mis pajaritos, olvídese. Pero le dice, vino un hombre rico. Y vino un su amigo y agarró la cabrita de aquel hombre pobre, la mató y se la comió. Y el rey David conocía la palabra de Dios y conocía la ley del Señor y le dice que muera o no, le dice, tiene que pagar con 4 tantos más. Él, como conocía la ley, dio la respuesta a ese cuento, a esa anécdota que Natán le decía a él. Y viene Natán y le dice, pero es que ese hombre rico eres tú. Y le dice, por mano de los filisteos mataste a Urías. Le quitaste su mujer. O sea, le menciona creo que 3 o 4 pecados, hermano, que él comete. ¿Y qué pasó con la vida de David? Pierde 4 hijos. El primero fue el niñito que nunca nació. Y luego viene, bueno, no me acuerdo de los nombres de ellos, pero eran muy amados para él. Muy queridos. El más bello, se lo mataron. Quedó prendido de su pelo. Hermano, viene una ira y es necesario que nosotros, hermano, como hijos de Dios, los que ya estamos de este lugar, empecemos, hermano, yo no sé, yo por lo menos, ¿verdad?, orando. Pero entre más nosotros podamos comunicar, hermano, para que aquellos que no han creído, crean, hermano, porque nosotros estamos ya bien seguritos de este lado, pero estamos viendo que un mundo entero se está perdiendo, hermano. Un mundo entero se está perdiendo y nosotros, hermanos, tenemos, hermanos, que hacerles ver. Mire, hay un versículo, tampoco lo tengo aquí, pero el Señor me lo está poniendo ahorita, que hace una exhortación el Señor a un profeta y le dice, mira, ve y dile al que está pecando, y si se arrepintiere, lo perdonaré y verdad y entrará. Y si no se arrepintiere también. Pero si tú no le dices, dice, yo voy a reclamar esa sangre de tu mano. Hermano, mire, cuando el Señor me ponía eso en la mente, yo dije, Señor de los cielos, ¿a quién tengo que exhortar? A la primera que fue a mi hija, a una de mis hijas. Le dije, hija, ¿sabes qué? Yo tenía que decirte esto, porque el día que yo llegue a cuentas con el Señor, usted me va a decir, bueno, señora, ¿y usted por qué no le dijo esto y esto y esto a sus hijos? Hoy yo reclamo esa sangre de tu mano. Yo no quería llegar, hermano, al cielo de la gloria con ese. No, hermano, mire, cuando nosotros amamos de verdad a los hermanos, y muchas veces, ahí está Ale, yo no sé, pero muchas veces nosotros andamos mal. Y el que nos ama nos va a decir, esto y esto no está bien. Mi amiga Ale me lo ha dicho, y recíprocamente. Gloria a Dios, Vero, gloria a Dios. Tenemos que hablar porque el tiempo se acerca, hermano. Va a venir el que se opone a todo lo que se habla de Dios. De aquí vamos a desaparecer. Olvídese, eso está ya escrito. Son las cosas que se han escrito. Mire Romanos 1:32. En ese Romanos 1:32, hermanos, está la gran lista. No sé qué horas son, Padre Eterno, sí. No me da tiempo de leerla, pero en Romanos 1:32, el verso 32, dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios,
El caso es que han entendido el juicio de Dios, hermano. Que los que practican, la cosa es practicar el pecado, los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con quien las practica. Solo vinieron a mí ese grupo que pusieron a esa líder como líder de oración después de robar. ¡Wow! Romanos, a ver, es una lista grande, hermano, pero está tremenda. Mire, dice, y mire, ay, si es que empieza desde el verso... Desde el 20, porque las cosas, Romanos 1:20, adelante, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No vamos a tener excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Su necio corazón. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a inmundicia. Dios los entrega a inmundicia, hermano, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Dice, honrando, dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén, aleluya. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Muchas veces nos enfocamos nosotros solo en este pecado, pero dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entrega a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y aquí viene, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuraciones, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, hermanos, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas no son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con las que la practican. Esta es una listita chiquitita. Váyase a Gálatas 5:16, creo, 5 al 20. El Espíritu nos convence de pecado, hermano. Yo no sé. Nos da con lujo de detalle esta palabra, quiénes son esos. Y lo peor, hermano, es que han entendido. Oh, wow. Oh, wow. Lo peor es que han entendido el juicio de Dios. Han entendido el juicio de Dios, dice el verso. Ahora, hermano, la pregunta a la yugular. ¿Te ha convencido el Espíritu de pecado, de justicia y de juicio? ¿Te ha convencido? Y has tomado la decisión de humillarte y de arrepentirte y de convertirte y de bautizarte para ser enterrado. El cuerpo antiguo es enterrado, para que cuando venga el Señor te revista, porque esto dice que esto inmundo no podrá heredar lo celestial. Hermanos, ¿a dónde te encuentras tú?
¿Has visto al Espíritu Santo? Porque mire, el Espíritu Santo cuando te dice, eso no está bien, lo que hiciste no está bien. Hermano, dice que por cuanto, y no les está hablando una justa, no. Está hablando una que se dio cuenta, hermano, que estuvo en la iglesia sirviendo al Señor y no era salva. Bautizada y no era salva. Cuando el Espíritu Santo me empezó a redarguir y verme la corona de soberbia, pues sí, porque yo, ¿verdad? Solo mi esposo y yo, serví en la iglesia y yo, no, ¿y dónde estaba mi convivio y la intimidad con mi Dios? No la tenía, no la tenía. Cuando oí que el Señor me dijo, oh, tú dices que me amas, pero no me buscas. Oh, tú dices que eres salva, pero yo no te oigo orar. Ay, hermano, mire, cuando el Espíritu Santo me empezó a redarguir, hermano, uno se va dando cuenta porque todos tenemos pecados diferentes. Y esa es la cosa, que estos pecados que están mencionados ahí se miran, porque vemos al adúltero, vemos al injurioso, vemos al que habla mal, pero y los de adentro, y el de la coronita de soberbia que esta se manejaba, ¿a dónde? ¿A dónde? Hasta que el Señor, cuando empiezo a leer y veo y digo, uy, ¿qué? Esa soy yo. Yo empecé a decir, esa soy yo, Señor. Y no me quedó otra más que decir, ¿sabes qué, Padre? Perdóname. Gloria a Dios, hermana Miriam. Gracias por el Espíritu Santo. Usted tiene un espíritu bien sensible. Ale tiene un espíritu bien sensible. Hablo de ellas porque las conozco más íntimamente, hermano. La hermana Silvia, la pastora Silvia de Argentina, mi hermana Beatriz, o sea, todas tienen un espíritu bien sensible, pero con las que más platico, hemos platicado, son con ellas. Que el Espíritu Santo, hermano, nos convenza cada día de nuestro pecado, porque por cuanto todos pecados están destituidos de la gloria de Dios. Y dice el Señor, pecamos todos los días. Y el Espíritu Santo, bien lindo, no quiere que nos perdamos. El Espíritu Santo no quiere que lleguemos a ese juicio de ira. Sino como lo dice en otra versión, que en otra cita bíblica que no le incluí, que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y nosotros los que hemos quedado seremos convertidos en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, hermano. Se tocarán 7 trompetas, dice la palabra de Dios. Y a la final trompeta seremos convertidos y esto inmundo y esto mortal se vestirá de mortalidad. Espero, hermano, espero que cada día busques y pregúntate a ti mismo y dile, Señor, ¿en qué te he ofendido hoy? ¿En qué he pecado yo? Yo no quiero llegar a ese, todos vamos a pasar por el juicio, pero yo no quiero llegar a tu ira, Señor, sino a ser justificado por el amor de Jesús, en creer a su verdad, en creer a su palabra, y esta es la palabra de Dios. Hoy Dios me habló a mí, no sé si a usted. Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, Señor, yo te doy gracias, Padre. Gracias por tu Espíritu Santo que un día me convenció de pecado, Señor. De pecado porque yo no creía en tu gran poder. Gracias por convencerme de justicia, porque creí, Señor, que Jesús subió a los cielos y llevó cautiva mi cautividad. Gracias, Señor, por convencerme de juicio, porque entiendo, Señor, que el enemigo ya fue juzgado, ya no tiene más. Él ya tiene su premio, Señor, pero nosotros todavía estamos a tiempo, Padre, para arrepentirnos, para venir a ti cada día, Señor. Él se quiere llevar, Señor, a muchos, a su premio, a su lago de fuego, quiere llevarse muchos, Padre. Yo te ruego por las almas, Señor, que se conectaron hoy. Te ruego, Padre eterno, por sus familias, por sus hijos, Padre. Por este tiempo, Señor, donde vemos que el desafío para la juventud es mucho. Vemos que la maldad, ese espíritu de iniquidad invade, Señor, sus mentes, sus corazones, las escuelas, los maestros, Padre. Invade, Señor, la maldad. Ayúdanos a perseverar, Padre. A llamarle a lo malo, malo y a lo bueno, bueno. No nos dejes, Señor. No nos dejes, Padre. Acuérdate de nuestros hijos. Que tu rostro alumbre, Señor,
sus vidas, Padre. Alumbra sus corazones, Señor. Que tu Espíritu Santo los convierta, los convenza de pecado, Señor, de justicia y de juicio, Padre. Que los convenza de juicio, que entiendan, Padre, que el enemigo quiere llevarlos con él. Y que mejor los convenza de pecado, para que se arrepientan y vengan, Señor, y sean parte de tu cuerpo, Padre. En tus santas manos yo encomiendo a todas las familias aquí representadas. Gracias te doy, Señor amado, por ser tu bueno, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Y porque tu perdón y tu poder y tu amor, Señor, están vigentes, Padre. Ayúdanos a perseverar. Ayúdanos a correr la carrera de la fe, como decía el apóstol, Señor. Ayúdanos a ser buen soldado de Jesucristo. Como obrero de que no tiene nada de qué avergonzarse, sino que usa bien la palabra de verdad, Señor. Ayúdanos, Padre. Sin ti no somos nada, Señor. Hazme recordar, Señor, yo quisiera tener tu palabra en mi mente, en mi corazón, en mi boca, en mis pensamientos, Señor. Ayúdame, Padre, ayúdame a todos aquellos que buscan más de ti, Señor. Gracias por las cosas escritas que nos advierten, que nos ayudan, que el día vendrá. Y que mientras tanto tu Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Gracias, Jesús. Gracias por tus palabras. Encomiendo, Señor, esta palabra, Padre, a cada corazón que le he escuchado. Gracias por los que les confirmaste, Señor. Gracias. Gracias, Señor bendito. En Cristo de la gloria mi alma te alaba. Mi alma te bendice. Amén y amén. Dios me los bendiga, hermano. Gracias por haberse conectado. Amén. Gracias, mi hermana Miriam. Gracias por sus oraciones. Gracias, Sale. Gracias, mi hermana Graciela, mi hermana Nomita, de El Salvador. Vero, un abrazo, ya te extrañaba. Decía, ¿qué le hice a la Vero? Dios me los bendiga a cada uno de ustedes, a Sonia, Evelyn Castellano. Dios me los bendiga a Sandra Ariola Tolosa hasta México. Dios me los bendiga, mi hermana Miriam. Gracias por haberse conectado. Y hermanos, Blanqui Escobar, Dios la bendiga. Gracias a todos los que se conectaron, hermano. Cierta parte estuvo muy fuerte, al menos para mí, muy fuerte. Es la palabra del Señor y espero que nos veamos el próximo jueves. Y ahora que el Señor me trajo a la mente que el Espíritu se movía sobre las aguas, me encanta ese tema y que Dios me use para ese tema. Cuando me lo dio hace unos meses atrás, lo recordaba en este momento y no sé si apuntes o no, pero no quiero olvidar, hermanos, que es un tema muy hermoso, muy precioso. Y como estamos hablando del Espíritu que nos convence de pecado, creo que el Señor decía, hoy es el tiempo de ese. Dios me lo bendiga y nos vemos hasta la próxima si el Señor así lo quiere. Si no la saludo por alguna razón, Osiris, Dios te bendiga. Mi hermana Graciela, si no les saludo, hermano, a veces no miro los mensajes, no me los deja ver Facebook hasta que ya colgué. Pero desde mi corazón al suyo y a su casa, que la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes. Los amo con el amor de Cristo, en el nombre poderoso de Jesús. Bendiciones, hermanos. Hasta el jueves que viene. Bendiciones. Tu hermana Guille, Dios te bendiga hasta México. Mira que me apareció ahí la notificación. Gracias, Guille, por haberte conectado. Espero que haya sido de bendición. Gracias a ustedes. Bendiciones, Guille. Un abrazo hasta allá. Abrazo para tu mami. Me la saluda. Bendiciones.